Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, qué gustoso poder estar aquí nuevamente compartiendo a cada uno de ustedes este mensaje increíble, esta palabra poderosa que el Señor trae para el día de hoy, para tu vida y para la de tu familia. Sabemos que esta palabra tú la vas a escuchar, la vas a poner en práctica y sabemos que tú desde este instante vas a usarla y vas a atender y vas a percibir lo que esta palabra ha hablado el Señor para el día de hoy, ha traído para ti a través de mi boca, porque sabemos que el Señor habla de muchas maneras. Recuerda, el Señor habla a través de muchas personas, habla a través de la palabra, a través de una conversación con otra persona, etcétera. A través de muchas maneras el Señor habla, ¿verdad? Entonces, para empezar con este tiempo maravilloso, quiero que por favor me acompañen con esta oración de inicio en la cual el Señor nos va a traer y vamos a preparar este ambiente que el Señor va a traer antes de empezar con esta grandiosa y maravillosa palabra para el día de hoy. Amén. Amado Padre, en este instante yo te entrego este tiempo maravilloso de una manera sobrenatural. Sé que tú vas a hablar a través de mi boca, vas a usarme, Señor. Aquieta cada uno de los pensamientos de cada una de estas personas que van a escuchar. En el nombre de Jesús hoy declaro que este tiempo es únicamente para ti, un tiempo lleno de victoria, un tiempo en el cual este fruto se va a sembrar y va a dar ese fruto al 100%. Lo vemos y lo creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Es esa semilla que será sembrada en esos corazones, Señor, en esas buenas tierras fértiles, dará ese fruto al 100% en el nombre de Jesús. Hoy lo creemos, Padre. Te pedimos en esta noche para que seas tú adiestrando nuestros pensamientos, controla nuestros pensamientos, Padre, que no nos desenfoquemos, sino más bien oro por cada una de estas personas que van a escuchar de tu palabra a través de este en vivo o a través por aquellas que van a escuchar este video en diferido. En el nombre de Jesús te entrego este tiempo, úsame y usa cada una de las personas que van a estar conectadas a través de este tiempo maravilloso que es el devocional. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¡Wow! Qué increíble es el mover del Señor el día de hoy, que trae para cada uno de nosotros ese mover de una manera eficaz, de una manera sobrenatural, un mover tenaz, como lo sabemos, lo sé decir, porque son tiempos diferentes, son tiempos maravillosos que el Señor trae para cada una de nuestras vidas y sobre todo trae para tu vida. Amén. Entonces, como pudieron observar o podemos ver que el título de nuestro devocional para el día de hoy lleva como nombre ¿qué haces? Si lo pueden ver bien, está entre signos de exclamación. No solamente es una pregunta, sino también es una urgencia, es como una urgencia, es una exclamación en el que te dice ¿qué haces? ¿Verdad? Es el título de este devocional, ¿verdad? Entonces muchos de ustedes tal vez se sorprenderán en decir ¿por qué así? O muchos de ustedes podrán ver de esta manera es como recibir un grito a través de lo que se escribe, ¿verdad? Entonces podemos decir que esto es una advertencia, que pongas mucho ojo entonces en esta palabra, porque esta palabra es muy importante que trae el Señor para ti y para cada uno de los miembros de tu familia que van a escuchar este mensaje en este momento, en este instante. ¿Qué haces entonces, verdad? Esta exclamación, ¿qué haces? ¿Qué haces? Imagínate tú como padre, como madre que eres, o como un hermano mayor, o lo que sea, ves a un niño pequeño, ¿verdad? Que está cogiendo tal vez tus cosas, está cogiendo, tal vez se vaya a meter en algún lío, o tal vez se encuentre cerca de un agujero y como los niños son curiosos, ¿verdad? Se apegan hacia ese agujero a ver qué hay, ¿verdad? Y por lo tanto tú en ese momento llegas, tú como padre, como persona responsable de ese pequeño, le dices, ¿qué haces? Te admiras, te asustas, ¿verdad? O le gritas y le dices, ¿qué haces? Entonces, poniendo esta pequeña comparación o esta pequeña introducción, esa es una manera en cómo el Señor nos está diciendo en este momento, nos está hablando a través de este tiempo devocional, diciendo, ¿qué haces?
¿qué haces? ¿Sí? Imagínate que tú eres ese niño pequeño, ese niño curioso en el cual se acerca hacia ese agujero, ¿verdad? Y tal vez por mirar qué hay ahí en ese agujero, podemos ver que es un agujero profundo, un agujero que no tiene fondo, por decirlo así, y tú te apegas, te acercas y esa curiosidad te vence. Por lo tanto el Señor te grita como el Padre que es y te dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Verdad? Entonces, hey, ¿qué estás haciendo? Cuidado con lo que vayas a hacer, cuidado te vayas a caer. Es como una advertencia, ¿verdad? Esa es una advertencia, por lo tanto, que tenemos para esta noche, para el día de hoy. Advertencia, mucho ojo, guarda esta palabra, advertencia, ¿verdad? El Señor nos advierte de las consecuencias del pecado y las consecuencias también que puede haber con esa obediencia. Aquí vienen estas dos cosas que son muy distintas entre sí, pero cada una de ellas tiene ese rol fundamental y podríamos decirle, son como esas cabecillas, ¿verdad? Aquí viene el pecado y acá está la obediencia. Es decir, acá está el enemigo y acá está Dios, ¿verdad? Entonces en este momento yo te pregunto a ti, ¿en cuál de las dos estás? Si estás en ese pecado, no puedo decir que tal vez no seas una persona perfecta, una persona que nunca cae en pecado, pero sí teniendo ese verdadero arrepentimiento y sí sabiendo lo que tú estás haciendo, no cayendo en ese pecado repentinamente, cayendo en ese mismo agujero o acercándote nuevamente en ese agujero, porque el Señor se acerca y te dice a tu oído, te susurra con esa dulce voz que te dice, ¿qué haces? Como esa advertencia, que como ese ejemplo que yo les ponía al principio, la de un niño curioso que está cerca de un hueco y su padre, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de las dos estás? Si estás dentro de ese pecado o estás en esa obediencia, en esa verdadera obediencia, o lo que te está llevando a guiar el Señor en este momento, ¿verdad? Estas dos situaciones dan unos resultados en las cuales estas acciones se alejan una de la otra, son muy distantes, ¿verdad? Hay un abismo de diferencia. Recuerden, entonces podríamos decirle, el pecado, en este caso, es el infierno, y acá tenemos la obediencia, que es el reino de los cielos, ¿verdad? Tienen ese abismo y son polos opuestos, como muchos le dicen actualmente, ¿verdad? Recuerda que Dios castiga el pecado. Recuerda, Dios castiga el pecado. El Señor nos ama a todos, pero a Él no le gusta, Él odia el pecado. Si estás en ese pecado, tal vez puede ser que cuando estés con el Señor no le sientas o no esté allí, porque tal vez hay ese olor desagradable, hay ese perfume que no va a ser agradable para el olfato del Señor, ¿sí? Porque eso tal vez le va a oler muy desagradable, como te lo repito. Tal vez cuando tú has olido alguna cosa en descomposición, un ejemplo, un queso, ¿sí? Sabemos que el olor que afecta esto. Imagínate entonces el olor que puede causar tal vez si sigues en ese pecado constantemente, al Señor le desagrada esto. Y una de las cosas muy importantes es que el Señor, a pesar de que desagrada esto, castiga el pecado, castiga mucho, ojo, pero Él también, si eres una persona obediente, si te redimiste, si te convertiste en ese verdadero hijo, en ese verdadero valiente, entonces el Señor ama tu obediencia, te recompensa esa obediencia, porque recuerda que Él es justo, es perfecto, y que sus juicios no tienen ningún error. Podemos decirlo que Dios es perfecto. Dios para ti, ¿qué es? Entonces te pregunto en esta noche. Muchos podrán decir, Dios es amor, Dios es todo, es absolutamente todo. Infinidad de cosas podríamos sacar en esta noche, ¿verdad? Y no tendríamos tiempo para expresar lo que significa Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en esta noche, hoy venimos dentro de esas advertencias. Vengo para hacerte esa advertencia, en decirte que el Señor es como ese grito que te da, ¿sí? Ese grito advirtiéndote y diciéndote, ¿qué haces? Amén. Entonces, para empezar con una explicación un poco más allá, poniendo ejemplos a través de la Biblia, quiero que por favor me acompañes a la palabra a Génesis, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 5. Yo voy a leerles en la versión de la Reina Valera de 1960 y dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo, Caín
Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mucho ojo aquí, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Entonces, quiero que veas a través de esta palabra, que veamos a través de lo que nos ofrece en esta porción de la palabra en Génesis 4 del 1 al 5, vemos que una de las primeras advertencias que hace el Señor es que lo muestra a través de la palabra, es en donde nos da esa obediencia, ¿verdad? Obediencia. La obediencia es la base absoluta de toda tu vida, de nuestras vidas, ¿sí? Si eres obediente, tú vas a ser próspero, vas a prosperar, vas a continuar adelante sin desmayar, sin decaer, sin caer en esas debilidades, amén. Entonces, es momento de que te alejes del pecado. Entonces, como podemos notar dentro de la palabra en Génesis, en este versículo, en el capítulo 4, que en el caso de Caín y Abel no conocían la vida del huerto como lo conocían sus padres, que eran Adán y Eva. Pero sin embargo, estos dos hombres conocieron de Dios y se pusieron a traer esa ofrenda al Señor. Y como vemos entonces, el uno trajo el fruto de la tierra y el otro vuelta en cambio trajo un ganado gordo, como lo dice, una de sus ovejas que fue gorda, ¿verdad? Esa es la ofrenda que trajeron ellos. Entonces podemos relacionar actualmente relacionando esta palabra, que el ser humano es esa persona que no da esa ofrenda completa, ¿sí? ¿Verdad? Sino que siente tal vez esa envidia, siente ese desánimo, o por ejemplo, a pesar de que tú tienes, no das esa ofrenda como el Señor te está pidiendo en este momento. Así te esté pidiendo el Señor que des ese diezmo, tú tal vez te lo guardas y decir no quiero dar. Y así es como le pasó a Caín. Por lo tanto, al Señor le desagradó esa actitud. Mucho ojo, actitud, en palabras grandes, actitud. Le desagradó esto. Entonces, viene esto en decirte, ¿qué haces? ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces si, por ejemplo, tienes gran cantidad de dinero? No quiero decirte que nos des o nos regales todo tu dinero. Si tal vez no tienes una buena administración y ves que ese dinero el Señor te lo está dando, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás administrando de una manera correcta o lo estás administrando de una manera incorrecta? ¿Qué haces? ¿Qué haces con esos dones que el Señor te dio? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? ¿Verdad? Muy pocos son aquellos que tienen esa verdadera búsqueda, esa verdadera relación, esa verdadera intimidad con el Señor. No muchos tienen ese gran privilegio de estar cara a cara con el Señor. Son muy poquitos, ¿sí? Como podemos recordar lo que dice en su palabra, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es verdad que son pocos los que cumplen con la palabra del Señor. Son muy pocos los que obedecen a nuestro Padre, ¿sí? Son muy pocos los que obedecemos a Él. Aún más, muchos de nosotros tal vez nos encontramos en esa lucha, en obedecerle claramente, en obedecerle todo lo que Él nos esté pidiendo, ¿verdad? Muchos de nosotros, yo me incluyo en este instante también, porque sí que sé que esa lucha es duro renunciar a muchas de las cosas que tal vez antes de conocer al Señor tenías, esas comodidades, por llamarlo así. Y el Señor en este momento te invita a que salgas de esa zona de confort, salgas de ese lugar, ¿verdad? Salgas de eso. Amén. Por lo tanto, entonces, con esa exclamación de ¿qué haces?, en la cual podríamos tomarla o imaginarnos como que el Señor nos está diciendo en este momento, nos está diciendo, ¿qué haces? Detente. Es una advertencia. Tal vez, imagínate aquí, tú estás a punto de caer en ese pecado, de caer en ese agujero, o ves las consecuencias a pesar de todo, ¿sí? Y el Señor luego llega y te dice, ¿qué haces? Te susurra en el oído, en mi caso, Gabriel, ¿qué haces? ¿Sí? Es como una manera en que Él nos estuviera advirtiendo. Entonces viene esta advertencia de ¿qué haces? Y mucho ojo aquí, a través de esta advertencia que nos dice ¿qué haces? También viene ese despertar, como el Señor ha venido con ese fluir, de que tú despiertes, de que la iglesia despierte. Es momento de que despertemos, nos levantemos, nos restauremos en el nombre de Jesús. Restáurate, ¿sí? Por lo tanto, si no te restauras, no obedeces a la voz del Señor, que muchos le llaman, por ejemplo, esa conciencia, no le podrías escuchar, ¿sí? Por ejemplo, sabes que vas a cometer algo malo, sabes lo que va a suceder y por lo tanto sientes que una voz breve viene hacia tu cabeza, ¿verdad? Y te dice,
no, esto no es así, sino es por este lado, ¿verdad? Y entonces, en este momento tú sientes esa incomodidad en la cual, a través de esta voz, de esta conciencia, por llamarlo entre comillas así, es la voz del Señor. Obedece entonces lo que te está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces, a través de la desobediencia se abren estas siguientes actitudes o estas siguientes puertas, como yo le he podido encontrar. Son estas siguientes: un comportamiento que no está acorde a la voluntad de Dios, un comportamiento que no va conforme a la voluntad del Señor, que no va conforme a la palabra de Dios. El Señor pide que tú te conviertas o te arrepientas verdaderamente. Eso está pidiéndote el Señor en este instante. Conviértete y arrepiéntete. Pero en este caso, como regresamos a la palabra, vemos que Caín continúa cegado. ¿Sí? Si regresamos a Génesis y leemos todo el capítulo 4, vemos como Caín sigue cegado por el pecado. En este caso, el pecado de Caín era el de tener esa envidia, de ser envidioso, ¿verdad? Entonces continuó cegado hasta llegar a ese extremo de matar a su hermano. Un comportamiento que no va acorde a la voluntad de Dios. No va acorde ese comportamiento a la voluntad de Dios. Entonces aquí viene y te dice esa voz: ¿qué haces? ¿Qué haces? Te dice. Y entonces tú quedas ahí sin saber, tal vez quedas atónito, sin saber qué hacer. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Que ese comportamiento no es acorde como el Señor te ha estado pidiendo en este tiempo de proceso que tú estás para este momento, ¿verdad? Llega ese punto en el cual ya no aguantas más, te sientes tal vez agobiado, te sientes cansado, te sientes, podríamos decirle, descontrolado y no sabes qué hacer. Pero es porque no tienes esa conducta verdadera en la cual no obedeces a lo que el Señor te está pidiendo y te está diciendo: detente, ¿qué haces? ¿Verdad? A través de ello también, como otro punto, vienen los pensamientos negativos. Es esta en la parte en la cual muchos de nosotros, también me incluyo, luchamos por nuestros pensamientos. Por lo tanto, si recuerdan al principio de iniciar nuestro tiempo, realizaba esa oración de inicio en el cual pedía que controle el Señor nuestros pensamientos, que aquiete nuestros pensamientos, que adiestre nuestros pensamientos. Esta es en la parte en la que muchos de nosotros estamos luchando, muchos de nosotros luchamos. Vienen esos pensamientos negativos, tal vez sea a través del estrés de trabajo, la acumulación de tareas o una falta de una buena organización, yo que sé, o muchas cosas, tal vez problemas en casa, problemas en el trabajo, y viene esto. Entonces no tienes ese control necesario y vienen esos pensamientos negativos en decir: yo no puedo, yo no sé, yo no quiero saber absolutamente nada. Vienen estos pensamientos, ¿verdad? Entonces lo único que debemos de pedir es que nosotros cambiemos esa perspectiva o esa mentalidad que tengamos dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Dentro de nuestro corazón, porque si estamos en esos pensamientos negativos, eso quiere decir que aún continuamos en la carne y no continuamos en el espíritu. Si viene con esos pensamientos en decir: no, ya no quiero saber absolutamente nada, no me gusta, etcétera, muchas cosas. Entonces yo en esta noche te invito a que cambies esa mentalidad, le entregues tus pensamientos al Señor y de esto cambie, y sabemos que a través de ello muchas cosas te puede suceder. A través de esto puedes despertar. Si cambias completamente estos pensamientos negativos, transformarlo a algo positivo, a lo contrario, ¿verdad? Vas a traer ese despertar. En este caso vas a despertar tu discernimiento, vas a despertar esos grandes dones, vas a despertar o vas a abrir tus ojos espirituales, vas a abrir tus oídos espirituales, los sentidos espirituales van a despertar. Y eso es lo que el Señor está pidiendo también en este tiempo, en estos tiempos, que despertemos absolutamente todo, que despertemos nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que todo lo que el Señor nos ha dado para este tiempo, porque el Señor nos va a sacar a la luz, nos va a sacar a ese resplandor, porque recuerda lo que dice en tu palabra, que nosotros somos la luz y la sal del mundo. Amén. Entonces cambia esa perspectiva de los pensamientos, porque esto te puede llevar a una conducta que no es acorde a la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo en esta noche te invito a que cambies esa mentalidad, cambia ese actuar, cambia esa actitud, porque podemos decirle, o hablando como lo dicen en la palabra, hay actitudes que apestan, ¿sí? Y eso no lo queremos, porque
como lo podemos compartir entre cada uno de nosotros o como le sabemos decir. Si no cambias esa actitud, si no cambias lo que estás haciendo, la paloma se espanta y la paloma se va. O el Señor deja de hablarte. ¿Y tú quieres que el Señor deje de hablarte? ¿Quieres que el Señor tal vez ya estás a poco de tal vez de resolver ese problema, de que el Señor te traiga ese de repente, pero tú decides no obedecer, decides no cumplir con ese 1%, porque recuerda que el Señor da ese 99% y nosotros solo damos esa pequeña porción del 1% para completar el 100% de cada una de las cosas. Aquí viene esa decisión, tu decisión, la decisión que tomes, ¿verdad? Aquí viene la decisión, otra palabra clave, decisión. Entonces aquí viene advertencia, actitud y decisión, estas tres palabras claves para este tiempo, para complementar con nuestro tiempo devocional, con lo que el Señor ha hablado y ha puesto por título. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Amén. Ten en cuenta que el pecado está a la puerta de la esquina. Podemos decirle que si tú te encuentras en tu habitación, el pecado puede estar ahí, en la puerta de tu habitación, pero ahí viene tu decisión. Si decides decirle, ven pecado, te abro mi corazón, aquí estoy yo, o si decides echarle fuera el pecado, dejar y alejarte de ese pecado, ¿verdad? Y muchas personas son aquellas, como podemos ver en el mundo actualmente, que se dejan absorber por las cosas del pecado, por las cosas del mundo, que recordando como lo dice en la palabra del Señor, que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Entonces es momento de que hagas caso al Señor, porque el Señor te va a dar esos consejos, si en algún momento tú has necesitado, vas a tener esas palabras de revelación, vas a tener ese mensaje de revelación, ¿verdad? Haz ese cambio, es momento de que cambies, cambia ahora. Por lo tanto, ¿qué haces? ¿Vas a cambiar o no vas a cambiar? Estas son las advertencias que el Señor nos ha estado haciendo en este momento. Deja el orgullo atrás, dejemos de creernos superiores a los demás, dejemos de tener esos pensamientos negativos y veamos en que nos equivocamos, veamos esos errores, ¿sí? Pidámosle al Señor, Señor, sé que soy un saco de error, por lo tanto te pido que me muestres en qué errores estoy cometiendo, y es por lo tanto aquí que te comparto estas palabras claves y te invito a que investigues y entiendas un poco más claro, que hagas esa cartografía personal, es decir, que te estudies completamente y te veas cada uno de tus fallos. Por ejemplo, estoy cayendo en esto, no me gusta esto, me siento mal por esto, me ofendo por esto, muchas de las cosas en las cuales te vas a conocer verdaderamente a ti. Conócete, te invito a que en este tiempo también te conozcas y entiendas lo que vas a hacer y lo que tienes que sacar dentro de tu vida para que corrijas ese rumbo, el rumbo de tu vida, y conviertas todo lo que he estado hablando. Tal vez has tenido esa mentalidad negativa o has tenido esos comportamientos que no son acorde al Señor, has desobedecido y has estado en ese pecado. Por lo tanto, yo en esta noche te invito a que cambies y dejes a un lado el pecado y entiendas esta advertencia del Señor, que viene es el que haces. Amén. Y bueno, para finalizar con este tiempo poderoso, este tiempo maravilloso, déjame orar por ti, por tu vida, por cada una de las vidas que también van a escuchar este mensaje poderoso, porque sé que a través de ello, a pesar de una pantalla de un celular o a través de la pantalla de un dispositivo móvil, en la transmisión de la prédica de nuestra palabra, sé que el Señor a través de este dispositivo, el fluir está en ese momento en ti. Está en tu casa, en el lugar que te encuentres escuchando este mensaje. Amén. Entonces déjame orar por ti. Quiero que cierres tus ojos. Padre amado, yo te entrego la vida de cada una de estas personas que están escuchando esta transmisión en vivo y por aquellas que lo van a escuchar en diferido. Oro y cubro con la sangre poderosa de Cristo cada una de estas mentes, cada una de estas vidas. Y hoy declaro que en este momento tú les traes ese despertar, les despiertas en el nombre de Jesús, despiertas sus dones, despiertas sus talentos, les resplandeces y levantas esos nuevos obreros que tú traes para continuar con esa obra que tú has puesto delante de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, hoy entregamos este tiempo maravilloso, hoy entrego la vida de cada una de estas personas, entrego también mi vida, y sé que tú vas a continuar con ese proceso, vas a continuar con esa voluntad, Señor,
tú vas a continuar con esos moldes conforme tú nos lo estés pidiendo, conforme tú lo vayas a hacer. Quita todo error de nuestras vidas, sabemos que somos ese saco de errores, por lo tanto en este instante hoy descansamos en ti, descargamos y vemos qué errores hemos estado cometiendo y hoy nos alejamos de ese pecado. Hoy le decimos al pecado no y le cerramos la puerta al pecado en el nombre de Jesús. Hoy no dependemos del enemigo, sino que dependemos de ti. Y hoy podemos decir que el débil fuerte soy en ti, Padre amado. Somos esas águilas fuertes en las cuales podemos levantar nuestras alas, como lo dice en tu palabra. Esas águilas poderosas, esa visión de águila en la cual vamos a tener. Hoy despiertas esos dones, esos talentos sobre cada una de la vida de estas personas. En el nombre de Jesús, hoy las cubro y cubro cada uno de sus familiares en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces yo te invito para que sigas continuando con esta serie de mensajes que el Señor trae para cada una de sus vidas, para cada una si tal vez necesitas un nuevo mensaje o que algo te revele. Sabemos que el Señor a través de esta palabra te ha revelado cualquier cosa, te ha revelado muchas de las cosas o ha dado respuesta a alguna de tus oraciones, ¿verdad? Recuerda que estamos finalizando nuestro año, el año del de repente de Dios. No dejes de estar expectante con esos de repentes que van a venir en el nombre de Jesús. Recibe cada uno de esos de repentes. Hoy declaramos que esos de repentes van a venir a través de tu vida. Si tal vez no lo has recibido, recuerda que todavía tenemos este pequeño tiempo en los cuales los de repentes del Señor se van a seguir desatando de una manera sobrenatural. Expecta y no, tal vez no, como te lo mencionaba anteriormente, no estés con ese pensamiento negativo en decir no me va a llegar ese de repente, o ya llega y dices no tengo para tal cosa y así, ¿verdad? No tengamos estos pensamientos, cosa y así, ¿verdad? No tengamos estos pensamientos, cambiemos esa forma de actuar, esa forma de pensar en el nombre de Jesús. Y bueno, y también te invito a que si tienes peticiones de oración, no dudes en escribirnos a través de nuestra página web en www.neshamaecuador.com o a través de nuestra página en Facebook. Nos puedes escribir a través de los comentarios de nuestros videos en vivo. Escríbenos nomás, sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, ¿sí? Amén. Entonces te dejo, síguenos a través también de nuestras redes sociales. Y te dejo para que continúes con la obra del Señor, para que continúes moldeándote conforme a la voluntad del Señor o conforme a esos procesos que el Señor te ha estado llevando en estos tiempos. Amén. Que tengas una bendecida noche. Nos vemos hasta la próxima.